Preciados hermanos, estamos muy contentos porque vamos a estudiar Esdras y Nehemías, una nueva lección de este folleto. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Y si les gusta, compartan con todos aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. El título para hoy día es La lectura de la palabra. Y vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, querido Dios, porque estamos estudiando tu santa palabra. Gracias porque nos permites abrir tu santa palabra y estudiarla. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos ayude a comprenderla y que nos ayude a hacer decisiones para vida eterna. Cuida a nuestras familias, Señor, especialmente a nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria es Nehemías 8:8 y miren lo que dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a verlo luego. Vamos a empezar con Nehemías 6:15. Miren lo que había sucedido. Fue terminado pues el muro, y el 25 del mes de Elul en 52 días. Y luego, ¿qué sucedió? Nehemías 6:16. Miren lo que dice. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Qué importante. Y conocieron que por nuestro Dios. Ya hemos estudiado que ellos tenían muchos problemas internos, problemas externos para terminar esta obra, pero terminaron la obra y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando se terminó la obra, ¿qué sucedió? Miren lo que dice Nehemías 8:1 y 2. Y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. ¿Cuándo se juntaron? ¿Cuándo fue? Miren lo que dice aquí. El primer día del mes séptimo. ¿Y por qué era importante ese primer día del mes séptimo? Miren lo que dice Números 21:1. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Qué importante, una fiesta especial. Y en esa fiesta especial que caía el primer día del mes, todos se reunieron en la plaza y estaban contentos porque habían terminado la obra bajo el auspicio de Dios. Y luego, miren lo que dice Deuteronomio 31, 10, 11. ¿Qué pasaba cuando había una reunión especial? Deuteronomio 31, 10 y 11. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. O sea, cada vez que se reunía el pueblo, cada vez que el pueblo estaba listo para tener una convocación grande, la Biblia conocida en ese entonces era leída. Tenían que hacer ¿qué cosa? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de todos ellos. Efectivamente, cuando ellos estaban reunidos, miren lo que sucedió. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de
todos los que podían entender. Entonces, en primer lugar, el pueblo se reúne para adorar. Todo el pueblo se reúne para adorar en un día muy, muy especial. Y luego miren lo que dice Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y leyó el libro. Es que el mandato de Dios era que cada vez que se reunían, cada vez que había una reunión especial, debían leer el libro. Y eso es lo que hizo Jesús. Miren lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer la Santa Biblia, conocida en ese entonces. ¡Qué especial! Entonces, ¿qué? Luego continúa este versículo. Desde el alba, leían desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué importante. No solamente leían el libro de la ley, no solamente leían la escritura conocida hasta ese entonces, sino tenía algo especial, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es que ese era el mandato. Miren lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye, escucha estos testamentos. Escucha. Deuteronomio 6:3. Miren lo que dice. Oye pues Israel. Oye, escucha. Miren lo que dice Proverbios 19:20. Escucha el consejo. Miren el patrón de estos versículos. Oye los estatutos y decretos que yo enseño. Escucha el consejo. Oye pues Israel. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces se lee y escucha la ley. Pero cuando uno escucha la ley, lo tiene que escuchar de una manera especial. Miren lo que dice estos versículos. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. No solamente es escuchar, sino cuida de ponerlos por obra. Miren lo que dice aquí. Escucha el consejo y recibe la corrección. Recibe lo que dice la Biblia. Este versículo, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis. O sea, después de escuchar, después de estar atentos, hay que hacer una acción de obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Pero no solamente queda ahí. Miren lo que dice este versículo. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Miren lo que dice este otro versículo. Para que seas sabio en tu vejez. ¡Qué importante! Lee, escucha, haz lo que dice la palabra de Dios para que te vaya bien, para que seas sabio y para qué más. Y vivas y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Y tengas vida eterna. ¿Por qué al leer la palabra de Dios tenemos vida eterna? La Biblia dice, y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Y solamente en Jesucristo podemos tener vida eterna. Entonces es importante leer, escuchar
la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que seamos sabios y para que tengamos vida donde vayamos. Miren lo que dice Nehemías 8, 5 al 6. ¿Qué sucedió en esa convocatoria? Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo. Y comenzó a leer. Y en ese comenzar a leer tenía ayuda. Y una ayuda especial. Miren lo que dice Nehemías 8:4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de manera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Elcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. O sea, él tenía apoyo de personas a su mano derecha y a su mano izquierda que le ayudaban a leer la Santa Biblia. Y no solamente eso, miren lo que pasó. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Todo el pueblo estuvo atento. Y miren lo que sucedió. Nehemías 8:7. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Jabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. No solamente tenía ayuda a su mano izquierda, a su mano derecha y a su mano izquierda, sino que tenía personas que estaban ayudando a entender al pueblo. Estaban ayudando a entender al pueblo. Nehemías 8:8 por eso dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. O sea, se esforzaron para que la lectura de la Biblia sea claramente y para que sea entendida. ¿Por qué será importante que cuando hablamos de la Biblia lo hagamos de tal manera que todos puedan entender? ¿Por qué será importante entender la Biblia? ¿Por qué? Porque cuando entendemos la Biblia ocurren cosas maravillosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta historia de Hechos 8, 28 y 30? Miren lo que dice. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Es importante entender lo que lees. Y en este caso, Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Y miren lo que responde, Hechos 38, 31 al 32. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Como en este caso, hacían entender al pueblo la ley. ¿Cómo podré entender si alguien no me enseñare? Qué importantes son los que enseñan la palabra de Dios, los que hacen entender la palabra de Dios. Y luego ¿qué? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que los trasquilaba, así no abrió su boca. Los versículos 33 y 34. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién se dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Quiero entender. Y cuando uno entiende, ocurren cosas maravillosas. Miren lo que dice el versículo 35 y 36. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de que aquel hombre que había muerto en la cruz, había muerto por todos y cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué sucedió? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando entendemos la palabra de Dios, cuando hay alguien que nos explica la palabra de Dios y se clarifica lo que dice la palabra de Dios, hay una respuesta especial. ¿Qué impide que yo sea cristiano? ¿Qué impide que yo sea cristiano? Nada. ¿Por qué? Porque viene de la fuente absoluta de la verdad, que es la Santa Biblia. Entonces se lee e interpreta la palabra de Dios. Se lee y se hace entender la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Miren lo que dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, y alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué importante. Después que entendieron la palabra de Dios, hay una respuesta. Y el pueblo de Israel, todos respondieron y dijeron: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron delante de Dios. Y miren lo que les dice Nehemías 8:9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Qué importante. Todo el pueblo lloraba, estaba compungido al escuchar la palabra de Dios. Entonces la respuesta es pesar y adoración. Pero luego que, miren lo que dice Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No se pongan tristes. Estamos en un momento especial. Este es día de reposo, una fiesta importante para el pueblo de Israel. Una fiesta donde les dijeron: ya estamos tristes, estamos con pesar, y hemos escuchado la palabra de Dios y nos hemos sentido compungidos, nos hemos sentido algo mal, porque nos muestra que hemos pecado y que tenemos que arrepentirnos. Pero ahora que no se pongan tristes. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová, el gozo de Dios es tu fuerza. Wow. El gozo de Dios. Es que no puede ser de otra manera, porque miren lo que dice Lucas 15:7.
os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es que cuando nosotros nos arrepentimos después de haber escuchado la palabra de Dios, cuando nosotros nos entregamos a Cristo después de haber escuchado la palabra de Dios, hay gozo en todo lugar, incluyendo el cielo. Hay gozo en el cielo. Y no puede ser de otra manera. Jesús lo recalcó cuando habló del hijo pródigo, por ejemplo. Este estaba perdido y ahora que ha sido encontrado. Miren lo que dice Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y ¿qué? Y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es importante alegrarnos, es importante que tengamos gozo. ¿Por qué? Porque una persona ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Porque nosotros ahora hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y si Cristo es nuestro Salvador personal, entonces debe haber gozo en nuestro corazón. Lo mismo se dice, por ejemplo, del sábado. Miren lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Si te trajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Te deleitarás, tendrás gozo de ayudar a ¿quién? Ayudar a Dios. Tendrás gozo de estar sirviendo a ¿quién? A tu Dios. Es que el gozo es una parte importante en la adoración a Dios. Miren lo que dice Nehemías 8, 11 y 12, siguiendo el relato del pueblo de Dios. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es que cuando entendemos que Cristo es nuestro Salvador, cuando entendemos en la Biblia que Cristo ha venido a la tierra para salvarnos a nosotros y para darnos vida eterna, cuando entendemos que nada éramos y ahora podemos tener la vida eterna, hay gozo en los cielos y también en nuestro corazón. Entonces el gozo del Señor es nuestra fuerza, debe ser nuestra fuerza. Miren luego lo que dice Nehemías 8:13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. No solamente un día, sino al día siguiente, constantemente querían entender la palabra de Dios. Nehemías 8:14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. La Biblia lo decía para ese entonces, para esta fiesta, cómo debían estar. Y luego, ¿qué sucedió? Nehemías 8:17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Cuántas veces se repite alegría, gozo en estos versículos? Es que cuando nosotros entendemos
y hacemos lo que dice la palabra de Dios, debe haber gozo. Y miren lo que dice Nehemías 8:18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. ¿Cuándo? Cada día. Desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Qué enseñanza, mis hermanos? Cada cuanto leía, leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, ¿cuándo? Cada día. La hermana de Juan nos dice, conságrate a Dios todos los días, haz de esto tu primer trabajo. ¿Queremos tener gozo? Sí, queremos tener gozo en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es conságrate a Dios todos los días, haz de esto tu primer obra. Ojalá que este ejemplo de la congregación del pueblo de Israel nos ayude a pensar que cuando entendemos la palabra de Dios, cuando escuchamos que Dios ha venido para salvarnos y cuando estamos listos para decirle, Señor, quiero estar contigo en la patria celestial, acepto tu sacrificio para que yo sea salvo, debe haber gozo en nuestros corazones. Ojalá que eso sea el sentir de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.